Discurso octavo. ¿El surgimiento del papado es de origen divino o humano? Al avanzar en el desarrollo de nuestro tema general, la apostasía o la pérdida mundial de la religión y de la Iglesia cristiana, surge la cuestión del papado romano. ¿Es de origen divino o humano? Palabras del Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18. La actitud de la Iglesia de Roma respecto al papado es de que sobre el obispo de Roma se confirió una jefatura suprema y terrenal de la Iglesia de Cristo, que el apóstol San Pedro recibió tal autoridad y designación divina de Cristo, quien los estableció en una jurisdicción superior a la de los demás apóstoles, también en una posición de dirección y gobierno administrativo, y que durante 25 años fue obispo de Roma, ejerciendo una presidencia universal de la Iglesia desde la ciudad, su sede permanente. Antes de su muerte, todo este primado y autoridad, San Pedro los confirió a Lino, haciéndolo obispo de Roma y de todo el mundo. Tal autoridad debía transmitirse a lo largo de la línea sucesoria de los obispos de Roma hasta el actual obispo de esa sede, el Papa, padre de toda la cristiandad, el verdadero pastor del rebaño de Cristo en todo el mundo, de modo que estar en unión con él es necesario para la membresía en la verdadera Iglesia de Cristo. En esto, un autor católico romano dice: por derecho de ordenación, misión legítima y doctrina apostólica pura, la Iglesia católica de hoy es la continuación de la Iglesia fundada por Jesús Cristo y sus apóstoles. Se forma sobre una línea ininterrumpida que lleva y transmite esta misión divina para Cristo y es el único mensajero verdadero enviado por Cristo para guiar a los hombres hacia la salvación eterna. The Catholic Belief, Bruno, página 162. El derecho y título a toda esta autoridad espiritual y poder eclesiástico provienen así de San Pedro y de sus legítimos sucesores por razón de los privilegios especiales que le fueron conferidos a Pedro, como se relata en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19 inclusive. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús pareció curioso por saber cómo lo concebían los hombres. De ahí su pregunta en el pasaje: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Varias respuestas se dieron. Algunos dijeron que era Juan el Bautista, resucitado de entre los muertos, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces, sin duda con este propósito, Jesús los condujo desde esa pregunta inicial hasta otra más directa: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La interpretación católico-romana. De esta circunstancia surge la pregunta: ¿sobre qué fundamento Cristo declaró su intención de edificar su iglesia? La respuesta católica romana es sobre San Pedro. Su interpretación se encuentra en la nota marginal de su versión del Nuevo Testamento, que dice lo siguiente: sobre esta roca, etc. Las palabras de Cristo, pronunciadas en la lengua vulgar de los judíos, que nuestro Señor usó,
equivalían a decir, en inglés, tú eres una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De modo que, por el sentido literal de las palabras, Pedro es declarado la roca sobre la cual debía edificarse la iglesia. La interpretación protestante. En oposición a esta interpretación católica romana, se alza la de Martín Lutero y de la tradición protestante en general, según la cual la roca es Cristo mismo, no San Pedro. Lutero, comentando la interpretación católica transmitida por San Agustín sobre Mateo 16, al referirse a la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia, dice: aun si San Agustín y todos los padres afirmaran que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual Cristo edifica, sostendría yo lo contrario. Esa roca es la fe en Cristo basada únicamente en las Santas Escrituras, esto es, en el derecho divino. Porque está escrito, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. El mismo Pedro le llama a Cristo piedra angular principal y piedras vivas con las cuales se edifica una casa espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo de 4 al 6. También, The Aubigness, History of the Reformation. Perdón por la falta ahí. Volumen 2. Capítulo 4, página 172, edición de 1848. Esta es generalmente la posición del protestantismo continental. Un obispo de la Iglesia Episcopal de América, que por supuesto está en comunión con la Iglesia de Inglaterra, destacado en esta controversia sobre el significado de Mateo 16, el obispo John H. Hopkins, doctor de divinidad y doctor en leyes, obispo de Vermont, y autor de A Refutation de la católica End of Religious Controversy del doctor Milner, dice: la primera cuestión que se presenta es si la roca sobre la cual debía edificarse la iglesia era Cristo mismo, como el Hijo del Dios viviente, a quien San Pedro acababa de confesar, o si esa roca era el apóstol Pedro, y sostenemos que la roca era Cristo mismo. Vosotros, dirigiéndose a los católicos romanos, sostenéis que la roca era San Pedro. End of Controversy Controverted. Hopkins, volumen 1, página 436. Para mostrar cuán absoluta y enfática es la división entre estos dos sectores principales de la cristiandad, cito el siguiente pasaje del mismo obispo Hopkins. Esta suposición, es decir, que el obispo de Roma suceda al primado y autoridad papal de San Pedro, sobre la cual descansa toda la superestructura del despotismo papal, consideramos que es directamente contraria al verdadero principio católico, universal, no romano, falsa en todas sus partes, subversiva, como demuestra la historia, de la libertad, la pureza y la influencia genuina del Evangelio. Procederé, por tanto, a probar con evidencia clara que es contraria a las Escrituras, contraria a los padres cristianos, contraria a los concilios, absurda en sí misma e históricamente fatal para la unidad cristiana. La misma cita anterior. Limitaciones correctas de la cuestión. Pero dividamos correctamente la palabra de verdad. La cuestión aquí no es cuál o quién es la roca de la salvación del hombre, la naturaleza y alcance del Evangelio, los medios y el poder de la redención del mundo y el plan de salvación individual del hombre. Quien trae todas estas cosas al alcance de toda pregunta es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Hechos, capítulo 4, versículo 12. Esa es la base sobre la cual todo el mundo puede ser salvo. La cuestión aquí es, tanto para católicos como para protestantes, la Iglesia y su fundamento no es el fundamento de la salvación humana, sino el fundamento de la Iglesia en la tierra como medio de proclamación. Y aquí se trata de la administración visible y de la predicación de las cosas de Dios. Por tanto, no puede acusarse a los católicos romanos de sostener que San Pedro desplazó a Cristo en cuanto a la gracia salvadora. En su exposición oficial del Nuevo Testamento, ya citada, ellos dicen: Pedro es declarado aquí como la roca sobre la cual debía edificarse la Iglesia, Cristo mismo siendo tanto el fundamento principal como el fundador de la misma. Douay Bible, comentario marginal sobre Mateo 16. Pero San Pedro y sus supuestos sucesores ilegales, según la visión católica romana, son considerados el fundamento terrenal de la Iglesia de Cristo. Además de citar el comentario en su Biblia autorizada, como se ha mostrado, transcribo a continuación un pasaje de otro libro autorizado sobre su doctrina, uno del cardenal Henry E. Newman, arzobispo de Westminster, aprobado por la Santa Sede, en Catholic Belief, páginas 122 y 123, por el mismo reverendo Joseph Fadi Bruno, doctor en divinidad, Burns and Oates, de editores, Londres y Nueva York, 1884. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el fundamento de los fundamentos, Isaías 28:16, y la piedra angular principal, posee la plenitud de autoridad sobre toda la Iglesia, tanto en el cielo como en la tierra, ya sea presente o futura, y es la fuente original de toda autoridad y jurisdicción. Comparada con la autoridad de Cristo, la del Papa, derivada de San Pedro, sobre la Iglesia es dependiente, temporal y, aunque amplia, tiene sus límites. La autoridad del Papa proviene de Cristo, bajo Cristo y para Cristo. Él solo posee esta autoridad sobre la Iglesia en la tierra durante los pocos años de su pontificado. Esto no es más que una pequeña porción del inmenso rebaño de Cristo, que consiste en una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto es Apocalipsis capítulo 7 versículos 9. Y de toda esa gran multitud reunida al final de los tiempos, de entre todas las naciones del mundo, desde todas las edades pasadas, Jesús, el pastor eterno de nuestras almas, sin necesidad de ningún representante, visiblemente presidirá por siempre jamás. Así declara la posición católica romana según sus propias palabras. Una mirada interpretativa más detallada. Cristo, ¿quién decís que soy yo? San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, refiriéndose a un nombre que ya le había sido dado anteriormente, véase Juan 1:42, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué quiso decir Cristo? San Pedro dice Roma, Cristo dice el protestantismo. No puede significar San Pedro como sostiene Roma, porque entonces indudablemente se habría expresado así: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no se formuló de esa manera. Roma introduce aquí una torpe alteración del lenguaje, obsérvese, como si él, Cristo, hubiera dicho en español, tú eres una roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Pero ¿por qué debía referirse primero a San Pedro como roca y luego a la roca como fundamento de la iglesia? O, habiéndolo hecho ya, ¿por qué no decir directamente, y sobre ti edificaré mi iglesia? En cualquier caso, antes de esta alusión a San Pedro, está el gran hecho de que Dios había revelado a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el sentido claro y natural del pasaje se desarrolla así. San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre. Sobre esta roca, este principio, edificaré mi iglesia. La referencia a San Pedro, en el mejor de los casos, es sólo una forma solemne de énfasis. Y yo también te digo que tú eres Pedro, etc. O se dijo en forma de antítesis para equilibrar la referencia de Pedro a Cristo de la siguiente manera. San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, etc. Así como San Pedro había otorgado a Jesús el nuevo nombre y título de el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús respondió renovando el nuevo nombre que ya le había sido dado a Pedro, Cefas, una piedra. Sin embargo, la preferencia de estas alternativas indicaría que la referencia se hace simplemente con un propósito de un énfasis solemne. Examen de la visión protestante. La interpretación protestante no puede aplicarse en este caso a saber que la roca aquí mencionada sobre la cual se edificaría la iglesia fuese Cristo mismo. Debe tenerse presente que ya se ha hablado del fundamento de Cristo en relación con la salvación del hombre, pero he aquí el centro y la circunferencia son el esquema evangélico de la iglesia y por lo tanto debemos afirmar que Jesús se refería en Mateo 16 al principio sobre el cual se erigiría su plan de iglesia. En otras palabras, si el fundamento de la iglesia fuera Cristo, como enseña Lutero, el sentido natural del pasaje se perdería. La afirmación protestante de que Jesús es la roca referida en Mateo 16 no puede sostenerse a menos que se asegure, como requiere el texto, que cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, señaló o de alguna forma se indicó a sí mismo. No hay nada en las circunstancias que rodean al pasaje que proporcione evidencia de que así haya sido o que ese fuese el significado de lo dicho por Cristo en este pasaje. La interpretación verdadera. Rechazadas estas afirmaciones, busquemos el verdadero sentido de este importante acontecimiento y de este pasaje de la Escritura. Y al hacerlo, despojemos el lenguaje de toda ornamentación, conservando solo lo esencial. Cristo, ¿quién decís que soy yo? San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, la carne y la sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La respuesta es tanto obvia como inevitable. Sobre ese principio y poder que reveló a San Pedro que Jesús era el Cristo, la roca de la revelación, sobre ese principio, repito con énfasis, había dado Dios a conocer a Pedro la gran y fundamental verdad cristiana, a saber, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esa verdad revelada, no por carne ni sangre, sino por la revelación de Dios, y con esa verdad persistente y eternamente activa, tal como se enseña en el Evangelio, se asegura la salvación
tanto de los individuos como de la iglesia, pues ambos están edificados sobre una roca. Contemplemos cuán firme está el fundamento. El Espíritu Santo como fuente de revelación. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Es evidente entonces que cuando el Padre reveló a San Pedro que Jesús era el Cristo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y por medio de ese mismo Espíritu lo saben todos los hombres, tanto como San Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Incluso todos los que son llamados a la obediencia y a recibir el Evangelio. Así también fue la confesión de San Pedro en el día de Pentecostés, respondiendo a los hombres que le habían preguntado: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Esto es Hechos 27, versículos 37 al 39. Así todos pueden acceder a este fundamento, todos pueden participar de la fe de Pedro y permanecer firmes sobre el mismo cimiento, esta roca sobre la cual la Iglesia está edificada. Obra oficial del Espíritu Santo. Aclaremos bien ahora la obra oficial del Espíritu Santo. Ya hemos visto que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y todos los llamados al Evangelio tienen derecho a ese conocimiento. ¿Y qué dicen las Escrituras al respecto? ¿No dijo el mismo Señor Jesús: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad? Estas cosas os he dicho, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». Juan capítulo 14, versículos del 16 al 25. Y de nuevo: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí». Juan capítulo 15, versículo 26. Es decir, Él testificará que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esa verdad se desprende todo otro fundamento religioso. El Espíritu Santo es, en verdad, el Espíritu de revelación, como da testimonio Cristo cuando dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Juan capítulo 16, versículo 13. Es el Espíritu de profecía y el Espíritu de Jesús, como se dice en otro lugar. Es el Espíritu de profecía, es decir, de revelación. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y aquí, pues, la obra oficial del Espíritu Santo, este Espíritu que revela a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que mantiene vivo el conocimiento de Dios tanto en los individuos como en la Iglesia de Dios, que conserva viva la Iglesia, por ejemplo, la fe en Cristo, y mediante ese conocimiento mantiene todas las cosas seguras, de modo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La ansiedad de Cristo porque los discípulos recibieran el Espíritu Santo.
Resulta interesante notar la profunda preocupación de Cristo y su insistencia en que sus apóstoles no dieran paso alguno en el inicio de su ministerio hasta que recibieran la recepción prometida del Espíritu Santo. Obsérvese aquella ocasión, el día de la resurrección de Cristo, cuando se apareció a los 11 apóstoles, y en todo el círculo pareció renovar el fundamento sobre el cual había prometido edificar su iglesia. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20 versículos 21 al 22. Obsérvese también aquella ocasión cuando fue llevado de entre ellos en su ascensión después de la resurrección, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El relato se da en el primer capítulo de Hechos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los discípulos parecían impacientes y, dejando a un lado todo esto, preguntaron acerca del reino, esperando ver restaurado a Israel. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto no les era propio saber, pero, más importante aún, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Por qué esta ansiedad de que sus apóstoles fueran investidos con el Espíritu Santo? Porque la promesa de Cristo y su cumplimiento se extiende a todos los llamados al Evangelio, como hemos visto. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu y el poder de la revelación, el principio y el poder, no un hombre, sobre los cuales Cristo edifica su iglesia. El principio que revela que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El principio que puede hacer que tanto los individuos como la organización, la iglesia, permanezcan seguros contra las puertas del infierno. Un principio activo en la iglesia. Veamos ahora cómo opera este principio de revelación en la iglesia, cómo actúa. Cuando los discípulos del pequeño grupo de Jerusalén debieron llenar la vacante dejada en el quórum de los apóstoles por la apostasía de Judas, 2 de los hombres que habían estado con los apóstoles desde el principio fueron presentados ante el Señor, y los discípulos oraron y dijeron: tú, oh Señor, muestra a cuál de estos 2 has escogido. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos capítulo 1 versículos 24 al 26. En el día de Pentecostés, poco después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, magnificándolos ante los ojos del pueblo, y predicaron el Evangelio con tal poder que 3.000 personas fueron convertidas en un solo día, y así se formó el núcleo de una membresía de iglesia. Cuando Cristo quiso añadir a la iglesia a un apóstol especial, un hombre que pudiera presentarse ante tribunales y reyes y encontrarse con los filósofos griegos, la revelación fue el medio por el cual lo hizo, el fundamento sobre el cual Cristo prometió edificar su iglesia. Por revelación llamó a Pablo al servicio de esta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Humillado por ese conocimiento, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Fue enviado a la ciudad de Damasco, donde se le diría lo que debía hacer. Otra revelación trajo a Ananías hasta él, y de inmediato comenzó aquel ministerio
que solo terminó con su glorioso final, como está registrado en Hechos capítulo 9. Cuando Dios quiso que su evangelio se extendiera a los gentiles, uno de los acontecimientos más importantes y difíciles para la iglesia primitiva, se dieron una doble visión y una doble revelación. Una para preparar a San Pedro, el ministro en el caso, y otra para Cornelio, el gentil convertido. La voz celestial advirtió a San Pedro que en la visión inspirada, que no considerara impuro lo que Dios había purificado. El justo Cornelio, quien fue el primero de los conversos gentiles, fue preparado por revelación mediante el ángel que envió a buscar al hombre de Dios que le diría lo que debía hacer. Y cuando estos hechos coincidieron para llevar a cabo el propósito de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles como testimonio de que Dios los aceptaba. Y el Espíritu Santo vino también para confirmar la fe de San Pedro de que el Evangelio debía llegar a los gentiles. La revelación seguía activa. Hechos capítulo 10. Cuando la predicación del Evangelio a los gentiles agitó la iglesia y los apóstoles y ancianos se reunieron en Jerusalén para considerar el asunto, el concilio concluyó con una revelación dada por medio del Espíritu Santo al consejo de los apóstoles y ancianos. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga mayor que estas cosas necesarias. Hechos capítulo 15, versículo 28. Cuando Dios quiso enviar a Pablo a realizar su gran obra misionera en Occidente, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13. Así ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo habría predicado en Asia, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, versículo 6. Luego se dirigió a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos capítulo 16, versículo 7. En una visión inspirada, Pablo vio a un hombre que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y comprendiendo que el Señor los llamaba para predicar allí el Evangelio, partieron de inmediato. Cuando el Señor quiso que las iglesias de Asia recibieran su mensaje, lo envió y significó por medio de un ángel a su siervo Juan, y Juan transmitió el mensaje de Dios a las iglesias. Apocalipsis capítulos del 1 al 3. Y así, a lo largo de toda la iglesia apostólica, los ministros fueron llamados a su oficio por revelación, fueron guiados por revelación en todos sus movimientos, dirigidos a ir aquí o allá, o restringidos de ir más lejos. Fueron inspirados para decir esto o aquello, y toda su labor se desarrollaba bajo la misma luz de la inspiración. La revelación era la enseñanza, la guía y la confirmación del poder apostólico de la Iglesia, y especialmente el testimonio dado por Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca edificó Cristo su Iglesia, y finalmente sobre esa roca o principio preservará su Iglesia, de modo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El surgimiento de las tendencias apostólicas. Pero como hemos visto, incluso en los días de los apóstoles, comenzaron a surgir de entre ellos mismos los que enseñaban doctrinas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículo 30. Aparecieron falsos maestros entre el pueblo, introduciendo
herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, y muchos seguirán sus lascivias, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. El tiempo llegó, como dijo Pablo, en que los hombres no soportarían la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propios deseos, y apartarían de la verdad el oído, y se volverían a las fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4. Inmediatamente después de la era apostólica, y avanzando con creciente progreso a medida que se alejaban de la influencia apostólica, mientras duró aquella influencia, la misteriosa iniquidad comenzó a obrar. Una vez removida la influencia apostólica, la apostasía, predicha por el mismo Pablo a los tesalonicenses, avanzó hasta consumarse, con el surgimiento de un poder apóstata que se exaltaría a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Y aquel poder apóstata fue revelado. Pero citando nuevamente a San Pablo, el Señor lo consumirá con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, aquel cuyo advenimiento es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 9. Autor de la interpretación de la revelación como la roca. El honor de haber presentado esta idea, que la revelación es la roca sobre la cual Cristo prometió edificar su iglesia, pertenece a José Smith, el profeta de la nueva dispensación del Evangelio que ha venido al mundo. No conozco a nadie que antes de él haya hecho tal afirmación, y hasta donde sé, nadie la desarrolló o explicó. Él simplemente, al ejercer su oficio como profeta de Dios, anunció esta gran verdad bajo la autoridad divina recibida de Dios. Se dirigía en 1843 a los ancianos de la iglesia sobre el tema de la revelación y dijo: Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué roca? La revelación. History of the Church, volumen 1, 5 y páginas 258. Hasta donde sé, eso es todo lo que dijo. Pero, ¿qué apropiado resulta dentro de todo su contexto? Es precisamente en este punto, el modo de la revelación, donde la posición de los católicos romanos respecto al papado se derrumba. Ellos no solo edifican toda su estructura papal sobre un fundamento diferente del que Cristo prometió a su iglesia, la revelación continua, sino que repudian esa posición. Como evidencia de ello, véase lo siguiente, tomado del texto católico The Faith of Our Fathers, escrito por el cardenal James Gibbons de Baltimore, durante muchos años el cardenal principal de la Iglesia romana en América. Explicando la doctrina de la infalibilidad del Papa, el cardenal declara: la infalibilidad de los papas no significa que sean inspirados. Los apóstoles fueron dotados del don de inspiración y recibieron sus escritos como palabra revelada de Dios. Ningún católico, por el contrario, afirma que el Papa sea inspirado o dotado de revelación divina propiamente dicha, porque el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que, por revelación nueva, dieran a conocer doctrina alguna, sino para que, bajo su asistencia, guardaran inviolablemente y con fidelidad
explicaran la revelación o el depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Esto está en The Faith of Our Fathers, páginas 145 y 146. La Iglesia se desvía de la roca. Es aquí, aunque quizá inconscientemente, donde la Iglesia de los primeros siglos se apartó de la roca sobre la cual Cristo prometió edificar su Iglesia. Sé, por supuesto, que la respuesta católica sería que la revelación propiamente dicha cesó con la era apostólica, que la revelación no estaba destinada a ser continua en la Iglesia de Cristo. ¿No es esto lo que sostienen? ¿Es cierto que el esposo Cristo fue divorciado de la novia, la Iglesia? Si es así, ¿dónde está el certificado de divorcio? Desafío a que se demuestre esa enseñanza mediante las Escrituras o por autoridad divina. ¿No es evidente más bien que cuando los hombres en los primeros tiempos de la Iglesia ya no se consideraban poseedores del poder de revelación, ya no hablaban movidos por el Espíritu Santo, la fuente misma de revelación, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, recurrieron a la invención humana de que era designio de Dios que la revelación cesara en su Iglesia, dejando solo una especie de poder negativo para proteger a una Iglesia supuestamente infalible de caer en errores en materias de fe y moral? Estoy convencido de que de esa doctrina, de que la revelación fue solo un poder temporal en la Iglesia, procede la idea del papado. Pero no hay una sola palabra de la Escritura o de la razón que la respalde. Por el contrario, todo el genio del Evangelio y de la organización de la Iglesia contempla la continuación de la revelación, porque solo de ese modo y por ese medio puede existir una Iglesia perfecta, con liderazgo infalible. Deseo enfatizar la declaración del cardenal Gibbons de que ni siquiera los católicos afirman que el Papa sea inspirado o dotado de revelación divina propiamente dicha, porque aunque él ocupa uno de los oficios más elevados de la Iglesia, no tiene el poder o la función que tuvieron los apóstoles y los primeros líderes cristianos. San Pedro poseía, como jefe de los apóstoles y de la Iglesia en su tiempo, y al tratar con los gentiles, la autoridad de ejercer la revelación en cuestiones de gobierno eclesiástico. Pero nunca se ha afirmado que transmitiera ese poder a su supuesto sucesor, el Papa Lino, ni que lo delegara a los obispos de Roma. Sin embargo, el poder de la revelación existía en la Iglesia después de Pedro, e incluso durante 3 administraciones de los así llamados papas de Roma. Si San Juan el Apóstol, aunque vivía en el mismo tiempo, no fue uno de esos jefes de la Iglesia, ¿por qué no lo fue? ¿Por qué ese poder no residía en los jefes o cabezas de la Iglesia de entonces, así como lo fue en Pedro o en Juan? ¿Y por qué entonces estos obispos de Roma reclamaron más tarde todos los poderes que tuvo San Pedro, pero no su don de revelación? La negación del derecho divino del papado. El efecto de todo lo que he dicho es negar al papado un origen divino. Afirmo que no es cierto que San Pedro haya conferido al supuesto obispo de Roma, Lino, su apostolado, no más de lo que San Pedro y los demás apóstoles lo hicieron al ordenar obispos en otros lugares. Los apóstoles y los obispos no son cargos idénticos. Uno es un oficio general de jurisdicción universal, el otro un cargo local de jurisdicción limitada, restringido a una diócesis, provincia, ciudad o distrito determinado. Incluso los marcionitas del siglo II parecían haber comprendido esto.
Ellos, por supuesto, veneraban a Marción, como se evidencia por el hecho de que tomaron su nombre y se llamaban a sí mismos marcionitas. Pero cuando se les preguntaba a quién respetaban más, si a Pablo o a Marción, respondían: Pablo era apóstol, Marción solo nuestro obispo. Lerner's Works, volumen 8, página 459. Por lo tanto, San Pedro nunca fue obispo de Roma, porque tal cargo sería incompatible con su oficio superior de apóstol. Digo en este discurso que no existe evidencia confiable, ni documento alguno, que pruebe una transferencia real del primado de San Pedro a Lino, o a cualquier otro obispo de Roma, ni del apostolado de San Pedro conferido a Lino. Sostengo que Dios ignoró la suposición hecha por la Iglesia de Roma, según la cual los obispos de Roma fueron establecidos por San Pedro como jefes autoritativos de toda la Iglesia en el mundo, pues al pasar por alto a esos supuestos jefes, Lino, Cleto y Clemente, dentro de cuya jurisdicción vivía el apóstol San Juan, Dios honró a San Juan de la manera más alta posible, dirigiéndolo por revelación para corregir, instruir, amonestar y organizar una gran sección de la Iglesia, las 7 iglesias de Asia, y en otras partes de la misma revelación para transmitir el conocimiento revelado a todos los pueblos, tribus y razas del mundo. Véase todo el libro de Apocalipsis y el Evangelio según San Juan. Digo, y especialmente enfatizo en este discurso, que en la conversación descrita en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, donde se relata la promesa de Cristo a San Pedro de fundar su iglesia, Jesús no prometió fundar su iglesia sobre Pedro, sino que Pedro aprendió de esa experiencia el gran principio sobre el cual Cristo fundaría su religión cristiana, a saber, sobre la revelación,